¿Qué tal mis panas? Aquí el señor Jairo, también conocido como el hombre Chiguri, y esta vez voy a reaccionar a un video que se titula Top 7 hechos perturbadores que hubieras deseado jamás conocer, del señor Draw. Así que sin más preámbulos, vamos. Este video no es un top. La psique del ser humano puede ser dañada desde la más tierna infancia tanto o más que una fractura o un corte sobre la piel. En muchos casos, incluso ya de adultos, nuestra mente puede ser perturbada tanto como cuando eras niño, al darte por enterado o enterada de cosas que te producen profunda ansiedad. Cosas que te perturban muy hondo en el alma, que te hacen querer gritarle al mundo: detente, que quiero bajarme. A continuación, Ay, este video se viene fuerte, creo. verás 7 hechos extremadamente inquietantes de este mundo que habitas, que casi Bueno, en este mundo existen muchas cosas turbias o cosas que hubieses deseado no conocer. nadie conoce y que tu corazón estaba mucho más en paz Como los furros, que no hubieses deseado jamás conocer eso, ¿ves? en conocer. La moraleja de este top será: la ignorancia es dicha. La ignorancia es buena, pero solo hasta cierto punto, porque tampoco hay que ignorar todo lo que sucede en nuestro entorno. Hay cosas que es bueno ignorar para vivir una vida un poco más buena, un poco más sana, más feliz, pero hay cosas que directamente no puedes ignorar. Prepárate muy bien, porque estos son 7 hechos perturbadores que hubieras deseado no saber. Y este video lo dije, no es un toque. Número 7. Y se le pasó a mi primo cuando le quitaron el Free Fire, man. Ya sabes cómo es la dinámica de los top en este canal, ¿verdad? Sí, Dross. Empezamos por lo más ligero y vamos descendiendo hacia lo peor. No, pero eso es de un iceberg, ¿no? Año 1982. Se estrenaba en salas de cine una de las películas de horror más legendarias de todos los tiempos. Crepúsculo. Producida No, por Steven Spielberg, Poltergeist asustaba a audiencias en todo el mundo. creo que la he visto. Eso sí, comparada con films como El Exorcista, no tenía nada que hacer. De hecho, No, men, el exorcista daba miedo. Tuve pesadillas con esa mierda, men. la clasificación de Poltergeist fue apenas PG. Quería decir que todo el mundo, hasta los niños, podían entrar a verla. En este Pero ¿cómo es posible, men, que dejen entrar a infantes a ver una película que directamente ya es de terror? film Es de terror, ¿no? hay una escena en que la actriz Jovette Williams cae en un foso lleno de esqueletos. Quizá la recuerdes. Lo que Jovette Williams no sabía es que no se estaba bañando con esqueletos de plástico o de goma, sino con cadáveres reales. Coño, men, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué directamente usarías cadáveres reales, men? Bueno, serían esqueletos, no, me imagino que no serían cadáveres. Pero, ¿por qué, men? O mejor dicho, cadáveres Bueno, eso ciertamente dice mucho de los efectos de antes, men. a medio devorar Pero es que esto se pasa directamente. por los gusanos. Ah, no, si estaban en descomposición, no eran Nunca se lo esqueletos. dijeron, pero los cuerpos que ves ahí son todos de verdad. Como remarqué antes, ni siquiera eran esqueletos limpios, sino a medio comer por los insectos necrófagos cuando fueron comprados y sacados del cementerio para la película. ¿Cómo un cementerio puede permitir que compres cadáveres? Así sea para una película, así sea no sea para otra cosa, pero para una película, ¿cómo un cementerio puede permitir que compres cadáveres, men?
O sea, eso no es como ilegal, como deshonrar al familiar difunto de una familia. O es que eran directamente cadáveres que ya eran como que no tenían descendencia viva ya directamente. O cadáveres que directamente nunca supieron quiénes eran. La actriz no solo estaba marinándose en aquella agua con restos humanos a medio engullir, sino que su piel, Dios, pero es que eso debió oler a mierda, men. boca y ojos estaban en contacto directo con vísceras podridas. En un punto, la actriz se quejó alegando que el agua sabía mal. A ver, te tiran a un foso, con barro, con agua. El agua no te va a saber bien, haya o no cadáveres. Jovett Williams no se enteró de todo esto sino hasta décadas después. Jamás se lo dijeron para que no demandara. La excusa de la producción, que conseguir esqueletos de utilería como los que se usan en las escuelas eran, y cito, demasiado caro. Que comprando cuerpos que nadie reclama de un cementerio público, como los... Ah, entonces sí eran cuerpos que nadie reclama. Ven, pero directamente, Dios, tan mal está la cosa así que directamente un cadáver falso valga 3 veces más de lo que valga un cadáver real, men. que usan las universidades de medicina ahorraría docenas de miles de dólares al estudio. ¿Quieres saber Sí, pero si hubiese contraído alguna enfermedad esta chica, porque se hubiese rasguñado y hubiese entrado en contacto con una enfermedad de estos cuerpos, lo más hubiese sido muy caro haberle pagado todos los gastos médicos. sórdido? Para hacer una película que versa sobre una familia sufriendo las consecuencias de vivir en una casa construida sobre un cementerio, a nadie en el equipo creativo de Poltergeist le importó un bledo las consecuencias, digamos, espirituales de usar cadáveres reales en el film. Irónico, ¿no? Escucha esto. La actriz Dominique Dunne fue asesinada por su exnovio apenas 5 meses después del estreno. Dios mío, ¿por qué? Heather O'Rourke, la niña protagonista, falleció poco tiempo después, a los 12 años, de un ataque cardíaco provocado por un choque séptico derivado de una estenosis intestinal mal diagnosticada. Dios mío, ¿por qué tanto le pasó a esa niña? Oliver Robbins casi terminó estrangulado por el payaso robótico poseído de la película. De hecho, el propio Steven Spielberg le salvó la vida. Todo eso que te acabo de decir subsiste entre muchas otras anécdotas raras que hacen que este film se considere maldito. A ver, pero siempre ocurren muchas cosas así cuando se graban películas de terror. Yo al final de cuentas, no sé si será por promoción o simplemente una coincidencia. Bueno, fueron varias coincidencias. Pero también es el hecho de que si saben que estas cosas pueden pasar, no pueden simplemente jugar con lo espiritual así, tan gravemente. Aunque bueno, tratándose de una película de terror, es jodidamente difícil no jugar con lo del tema espiritual cuando haces estas cosas. Aunque sea muy interesante, tengo que cortar ya porque, de cara a este top, este séptimo puesto es apenas la punta del iceberg. Simplemente perturbador. Número Cálmate, 6. Timmy. Luego te dan el Free Fire. Comenzamos este video con el segundo dato más perturbador extraído de película alguna, al menos en Hollywood. Es hora de que conozcas el dato más perturbador de todo. En Hollywood hay muchas cosas perturbadoras. El último tango en París se considera una película de culto, de las más importantes en la historia del cine. Me Quizá suena. la hayas visto. Me suena más que nada Marlon Brando, pero no me suena el último tango. Detentaba a uno de los actores más grandes que haya vivido, Marlon Brando.
Este film, sin embargo, oculta un secreto inmundo, absolutamente despreciable que, más aún hoy, resulta imposible de conciliar. Hay una escena en la que Paul, el personaje interpretado por Brando, Jen, personaje interpretado ¿Qué fue ese sonido, men? por Maria Schneider. La escena de la es absolutamente ¿Y esos sonidos, men, Dross, por qué los pones? espantosa. Lo que nadie supo jamás es que la actriz Maria Schneider no sabía nada. De hecho, la tomó por sorpresa en pleno set, puesto que la que vemos en la película y ¿Pero qué es este audio, men? ¿Por qué son así? frente a nada menos que una cámara rodando es completamente real. Pasa que el director del film, Bernardo Bertolucci, se puso de acuerdo con Marlon Brando para que la escena fuera auténtica, ya que buscaba, y cito, que Maria Schneider reaccionara como niña, no solo como actriz, que no únicamente interpretara su humillación y su rabia, sino que la sintiera en verdad, que los gritos fueran reales. En aquel entonces, ¿No pasaba algo así con una película de estas de terror? No me acuerdo cómo se llama. De estas de un hotel, donde a la actriz esta directamente la maltrataban para que literalmente hiciese una actuación real, y que lo fue real, fue una actuación real, estaba directamente estresada y otras cosas. Esto debería ser ilegal. Marlon Brando tenía 48 años de edad y Schneider tan solo 19. Bueno, a ver, 19 no es menor de edad. Maria Schneider, actriz francesa, permaneció en el más gélido de los silencios durante décadas, hasta su muerte de cáncer a los 58 años en 2011. Ella nunca vio justicia. Bernardo Bertolucci, el director, sigue vivo y hoy día se le considera un paria. Dios, men, pero es que hay cosas que puedes tratar de hacerlas real, pero es que esto, men, ya es muy jodido. Un rechazado social. Suerte que la actriz no era menor, porque ahí hubiese sido 1000 veces de peor esto. policía. Marlon Brando, por su parte, ya estaba muerto cuando todo esto se supo. El último tango en París está prohibida en varios países del mundo por obvias razones. Número 6. Número 5. El facto que voy a soltar aquí, en el quinto lugar del top, puede resultar indigesto. ¿Por qué? En Países Bajos, el canibalismo es legal. Bueno, de eso sí he escuchado. De hecho, creo que hasta en Japón había como una especie de restaurante donde gente que donaba cuerpos, bueno, gente misma que donaba su propio cuerpo al morir, o cosas así, no sé, habrá algo turbio ahí, para que la gente probase carne humana. Y me parece repugnante, pero hasta cierto punto no sé qué tan ilegal sea eso o qué vacíos legales hay para hacer esas cosas. O bueno, técnicamente legal. Traducido del neerlandés, la jurisdicción de Países Bajos dice así. Artículos 143 al 144. El canibalismo será solo legal si la situación involucra cualquier tipo de abuso contrario a la moral. Traducido al cristiano, siempre que no mates o abuses de una persona para comértela, está todo bien. Si el canibalismo ocurre de mutuo acuerdo entre el caníbal y quien dice ser consumido, cero rollo.
¿No había un caso en Alemania donde un tipo directamente quería ser comido y otro quería comer carne humana y se juntaron y ese men se lo terminó comiendo al otro y es como que sigue pagando cárcel? Aunque creo que en Alemania eso es ilegal, a pesar de que ambos estuviesen de acuerdo y hubiesen pruebas muy gráficas de lo sucedido. Probablemente el proceso Mira, parece una cara, una boquita, la nariz y el ojo. sea costoso, porque haya que involucrar a un escribano y un documento firmado por ambas partes para descartar sospecha alguna. Pero cumplido este requisito, adelante. Puedes comerte a una persona o parte de una persona de acuerdo a la jurisdicción de Países Bajos. A ver, pero eso no genera problemas de salud. ¿O es que directamente al cocinarla pierde todas estas enfermedades que puedes contraer luego de comerla? De hecho, en un programa de televisión se mostró cómo cocinaron pedazos de carne humana y cómo fueron consumidos por una persona que daba su opinión de cómo sabía. Si te causa curiosidad, te cuento. La opinión Ven, es que me parece turbio porque si esto ya está pasando, es como, ¿qué será en el futuro? ¿Habrá típico MasterChef de donde los platos principales estarán hechos de personas directamente, men? del sujeto fue mayormente favorable. Te cuento. En Internet se puede conseguir un mapa de los países del mundo donde el canibalismo es legal o técnicamente legal, con requerimientos parecidos a la jurisdicción de Países Bajos. ¿Te acuerdas del famoso caníbal alemán Armin Sí, este mismo estaba hablando. Armin Meiwes? Meiwes, creo que sí, ese mismo. Si él hubiera nacido en Países Bajos, Ah, entonces no era legal, no había ese vacío legal en Alemania. hoy estaría libre. De hecho, no habría pasado un día en prisión. Número 5. Número 4. Yo soy cáncer, pero no voy a ser como los cangrejos, que Yo damos soy Leo. vueltas y vueltas. Seré directo. La necrofilia, o sea, la parafilia sexual que consiste en tener relaciones sexuales con cadáveres humanos, es legal en India. ¿Cómo? A ver, India que tiene tantos dioses, tantas creencias, religiones y estas cosas, ¿considera que eso esté bien? En la audiencia concedida a un hombre convicto por asesinato y violación, el tribunal de Karnataka ha sentenciado que tener relaciones sexuales con el cuerpo muerto de una mujer no puede caer en el ámbito de violación o abuso sexual. A ver, pero sería profanación de un cuerpo. En pocas palabras, un necrófilo indio no pudo ser condenado por abuso de ningún tipo porque la justicia de su país ha decidido que tener sexo con un cadáver no constituye abuso porque el cuerpo en cuestión no pertenece al de una persona viva. Por lo cual quizás sea más sabio decir que no es que la necrofilia esté permitida en India, sino que más bien constituye un vacío legal, razón por la cual esta práctica no se considera delito. A ver, pero asesinar a alguien sí. Esta sentencia condicionó a Y si no te culpan de la necrofilia, te culpan del otro, muchísimas otras en ese país. porque ¿cómo Por lo cual la llegas a profanar un necrofilia, cuerpo? si bien no es que esté aceptada en la sociedad india, tampoco se castiga. Por lo cual, sobre todo en morgues de Baja Calaña, los cadáveres de mujeres mínimamente atractivas, sobre todo si están aún frescas, corren peligro de ser vejadas por hombres que quieren experimentar la necrofilia.
o por personas que quieren pagar el placer más barato que con la gente del burdel de turno, y puede que además con el cuerpo de alguien mucho más atractivo o atractiva. La Dios, men, pero que esa es una bajeza muy grande, men. ¿Por qué harías de eso? única pega es que va a estar frío y o fría. ¿Qué O te sea, si no puedes obtener placer de manera normal, ni pago, ¿por qué acudirías a esto, men? dije al O sea, esto está por debajo de lo que es la zoofilia y estas cosas. principio del video? Ya sabes cómo es la dinámica de los top en este canal, ¿verdad? Empezamos por lo más ligero y vamos descendiendo hacia lo peor. Número 3. Te pido que, por favor, comprenda que ya estamos acercándonos al final de este top y que, por lo tanto, las últimas 3 posiciones pueden ser muy indigestas. Más que lo que ya viste. Si eres audiencia de Huesos Negros y vienes de la época en la cual YouTube no jorobaba tanto con la censura, seguramente conociste a través de este canal. A ver, yo vengo de una generación donde directamente era muy común que alguien te mostrase o te mandase un enlace a un video que directamente no puedo ni describir directamente todo lo que pasa en ese video, porque eran cosas muy perturbadoras, cosas que directamente me arrepiento de haber visto. Esos videos tétricos de experimentos científicos famosos con animales que hoy difícilmente te puedo volver a enseñar. También he visto algunos de esos. Como por ejemplo aquella vez que los soviéticos decapitaron a un perro y lo conectaron a un mecanismo que permitía mantener viva la cabeza. Ese lo he visto, ese lo he visto. O cuando los Muy turbio. americanos trasplantaron la cabeza de un mono al cuerpo de otro. También lo he visto. No, Sabemos este no lo he también de visto, los creo que lo he escuchado. experimentos crueles que hace la industria cosmética. Por otro lado, se ha sabido de animales a los que les amputan las patas para probar prótesis. Y tanto que el experimento funcione como que no, el destino final, una vez termine su utilidad, es la inyección. A veces los experimentos... A ver, la inyección al final es lo mejor que le puede suceder a esos pobres animales, porque directamente vivir una vida teniendo que sufrir todas estas atrocidades que hacían supuestamente, entre comillas, en nombre de la ciencia, era muy feo para esos pobres animales, directamente tener que sufrir todo eso, ser sujeto de pruebas para muchas vacunas o cosas, experimentos farmacéuticos que directamente sabían que eran muy peligrosos y aún así lo probaban en esos pobres animales. Aunque hay que decir que también, que gracias a esas pruebas podemos tener la seguridad de que muchos medicamentos que tenemos hoy en día son buenos para las personas, porque han sido cruelmente probadas en animales. experimentos llegan demasiado lejos. Usan animales para probar armas. Esto sí ya directamente no lo entiendo. ¿Por qué pruebas armas, men? Lo de los medicamentos y todas estas cosas, puedo llegar a entenderlo un poco. Pero lo de probar armas y estas cosas simplemente por los jajas, yo creo que te sale más fácil probar con un muñeco de pruebas en animado. Otras veces son simplemente bizarros. Te presento al gato que transformaron en teléfono. En 1929, Oh, este creo que he visto algo, cosas así, ¿no? De los espías, en la FBI, que creo que instalaba cosas en los gatos para espiar a la gente. científicos quisieron experimentar cómo los nervios del oído perciben el sonido. Su monigote de pruebas fue un gato al que le cortaron parte del cerebro para injertarle un cable telefónico a su nervio auditivo. Es que ¿por qué le haces eso, men?
pobre gatito. Querían saber si podían utilizar animales como artefactos de espionaje. Que Sí, agentes eso fue lo que pudieran dije. pasar comunicados importantes sin que el enemigo sospechara que el dispositivo que transmitía estaba ni más ni menos que dentro de una mascota. La idea A ver, men, pero es que ni los criminales llegaban a ser tan malos algunas veces. Es que tenían palomas que directamente enviaban paquetes de sustancias y estas cosas, pero es que el FBI ya directamente torturaba a estos pobres animales, tratando de convertirlo en un Michi cibernético raro ahí. era hablarle al animal directo a la oreja. Se dice que el experimento del gato ayudó al desarrollo de lo que hoy conocemos como implantes de oído. Los experimentos en animales siguen siendo legales hoy día y, quitando los mataderos de vacas y cerdos, representan un eje de sufrimiento para estos, todavía muchísimo mayor que el de cualquier trasnochado enfermo maltratando gatos y grabándolo. Quiere decir que los peores casos de maltrato animal que ocurrieron y siguen ocurriendo en el mundo son perfectamente legales. Número 3. Sí, así que pobres animales, muchos ni siquiera tienen derechos o estas cosas. Número 2. ¿Sabes lo que significa el término denominado como edad de consentimiento? Sí, sé lo que significa edad de consentimiento, que es lo típico de la edad a la que un joven, digámoslo así, puede dar consentimiento a tener una relación o incluso tener relaciones con una persona mayor. Pero es muy turbio y muy confuso cómo funciona en muchos países, donde directamente la edad de consentimiento es a veces hasta de 12, 13 o 14 años. Es directamente, ¿cómo puede existir eso? La edad de consentimiento es aquella en la que Sí, porque directamente tú no puedes tener una relación con una persona menor, porque y luego decir, no, es que tiene la edad de consentimiento, no, men. Si tú eres una persona mayor, no puedes simplemente abusar de la falta de experiencia de esa persona que tú sabes que es menor y no ha desarrollado toda su capacidad para comprender todo lo que está haciendo. Esa persona está cometiendo muchas cosas malas, legalmente se considera que una persona puede consentir en tener relaciones sexuales. porque sigue ese sonido, men. Sin mayor preámbulo, he aquí el facto que se queda con el segundo lugar en este top. En la mayoría de los países del mundo, la edad de consentimiento se ubica entre los 15 y los 18 años. Pero hay países que directamente está más bajo, o era más bajo hace unos años. Creo que ya cambiaron algunos, pero había uno donde incluso 12 años, men. ¿Cómo puedes decir que 12 años es la edad de consentimiento de un país, men? No puede ser así. Pero en Nigeria Oh, Nigeria creo que es uno de los que tiene más bajo. es de apenas 11 años. 11 años. Pero, men, ¿para dónde vas con esa vaina, men? Que directamente unos pasos más y directamente la van a buscar la cuna, men. Convirtiéndose así en el país con la edad de consentimiento más baja del mundo y por mucho. Ten en cuenta lo siguiente. No es lo mismo la diferencia que hay entre una persona de 40 años y otra de 44 años, que la que hay entre un niño de 11 años y otro de 15 años. De hecho, en un caso hablamos de dos personas que ya son adultas. No, es que mientras dos personas sean menores de edad, es técnicamente legal. Si por ejemplo uno tiene 15 y el otro 17, técnicamente siguen siendo menor. Y no habría mucho problema. Pero cuando la otra persona supera los 18, 19 y ya directamente si está tocando los 30, ya ahí sí suena mucho más feo.
y ahí sí puede haber mucho más problemas, porque la sociedad no te va a ver bien. Pero en el otro hablamos de un puberto y un adolescente. Hay diferencia. Huelga decir, en muchos países del mundo, un adulto no puede estar con un menor así este o esta se halla en la edad de consentimiento legal. Hay toda una burocracia muy compleja y necesaria detrás. Sí, en muchos países, aunque a pesar de que la edad de consentimiento sea muy baja, hay ciertas reglas que se aplican que son muy confusas de ver y que mucha gente no entiende tampoco y quiere escudarse de que no, la edad de consentimiento es esta, pero no, en realidad existen muchas reglas detrás de incluso de esa propia regla. En Nigeria, sin embargo, un hombre de 50 años puede perfectamente estar con una niña de 11. No meempre que eso es muy Mejor turbio. cortamos este escaño por lo sano, ya que a YouTube estos temas no le gustan. Usted saque sus propias conclusiones. Número 2. Mm. Número 1. A ver qué se viene, men. No hace falta desarrollar Pertúrbame, una bro. empatía muy grande para reflexionar lo que debe ser para alguien tener a un ser amado que fue asesinado. Es inevitable. La muerte estará presente en tu vida. Y algunas serán de personas muy importantes para ti. En una dimensión completamente distinta, sin embargo, se ubican aquellas muertes que fueron provocadas de manera injusta. Es terrible saber que alguien importante para ti murió por culpa de otra persona. A ver, ¿para dónde vamos a ir con esto? Entran en juego sentimientos espantosos. Rabia, impotencia, indignación. Sí, que directamente tú pierdas a una persona de manera natural, te duele, y es algo que, un dolor que puede seguir durante mucho tiempo, y es difícil curarlo. Pero cuando sabes que una persona querida perdió la vida porque alguien más se la quitó, es un sentimiento mucho peor, que se escala mucho peor, porque directamente ya no es la lástima de perder a un familiar, sino que es la rabia que se genera en ti por saber que alguien le ha quitado la vida a un familiar querido. Y a veces ese odio puede volverse muy fuerte, hasta el hecho de desearle lo peor a esa otra persona. Y es algo que, a diferencia de lo primero, el dolor nunca se va. Si más, si la otra persona no paga las consecuencias de lo que ha hecho. Furia. Y por último, pero no por ello menos importante, una tristeza que jamás se puede superar cuando no hay justicia. Sí, eso es lo peor. Abajo, en la caja de comentarios de este video, te darás cuenta de la cantidad de personas que, luego de ver esto, se darán a la tarea de contarnos cómo perdieron a alguien crucial por culpa de la irresponsabilidad de un doctor o una doctora. En el mundo, todos los años, mueren aproximadamente 250.000 seres humanos a raíz de errores groseros por los cuales el personal médico jamás paga ningún precio. Piensa en ese número. No, esto va por los médicos. Sí, es muy jodido. Porque cuando te das cuenta de que un médico hizo una mala práctica, o cometió un error, o directamente indicó una cosa que no debía haber recomendado o indicado, es muy fuerte. Porque directamente a veces estas instituciones médicas no puedes simplemente culparlas, demandarlas, porque tienen un gran grupo de abogados o personas poderosas que las defienden. Y es muy posiblemente nunca obtengas justicia. Y eso es lo peor. 250.000.
Esa cifra es enorme. Esto no es la mala suerte de toparse con algo tan raro como una aguja en un pajar. Esto es mucho más parecido a jugar a la ruleta rusa con un revólver. Mala praxis no solo quiere decir ineptitud a la hora de operar a un paciente, no solo quiere decir impericia. Mala praxis se da mucho más a menudo a través de un diagnóstico errado, que frecuentemente se da por la desidia, indolencia u holgazanería de un doctor. Sí, men, es que eso es lo feo. Hay muchos doctores que directamente, no sé si es por el exceso de trabajo o directamente que no le gusta su trabajo, que directamente es como que no se toman el tiempo de analizar a muchas personas y no saben las consecuencias que pueden acarrear el hecho de no darle un diagnóstico correcto a una persona, o que directamente hayan algunos que usen unas prácticas como recomendarle cierto medicamento solo para que reciba un dinero o algo de una farmacéutica que le habrá pagado para recomendar cierto medicamento. Medicamento que probablemente le haga mal o no le solucione lo que tiene. O porque la doctora estaba muy ocupada con sus asuntos personales. Sí, y esa es otra cosa que está pasando últimamente en estos tiempos. Con esto de la revolución de la tecnología, los teléfonos, es muy común ver enfermeras directamente despegadas del teléfono, sin atender a los pacientes y estas cosas. O porque no le dedicaron la atención requerida a una paciente. O incluso porque el médico estaba de mal humor. O porque la doctora estaba pensando en otra cosa. Lo que Si ven, es que hasta hoy en día directamente puedes encontrar, si te vas a TikTok, directamente puedes ver doctores de enfermeras haciendo bailes, haciendo estas cosas y directamente es como que uno piensa, men, pero ¿por qué estás haciendo estas cosas? ¿No tienes pacientes a los cuales revisar? ¿Qué pasa si un paciente directamente está sufriendo? Le está ocurriendo algo y tú directamente estás aquí haciendo el tonto, haciendo un baile, haciendo una cosa estúpida en TikTok y luego no estás prestando la atención a lo que te corresponde. creas o no, casos así se han dado a montones. Gente que sospecha haber perdido a alguien amado por mala praxis médica de algún tipo. De eso hay de a cientos de miles de casos en todo el mundo. Y muchas personas tienen razón. El doctor confundió los papeles. La médica tenía la mente en otro lado a la hora de diagnosticar un cuadro muy delicado de salud en una persona vulnerable. O directamente dejó un instrumento dentro de un cuerpo luego de una operación, que eso es lo peor. El cirujano fue somnoliento, frustrado o deprimido al quirófano. Y ni qué hablar O que sean alcohólicos y directamente vayan estando alcoholizados a hacer una operación o cosas así, de men. las enfermeras despreciables, miserables, con mal carácter y complejo narcisista asqueroso, mandando a su casa personas que tenían que ser enviadas directo a la sala de emergencias. Sí, men, hay personas que no tienen humanidad, directamente que no entiendes cómo están trabajando en un sector de salud, si no les interesa directamente atender a las personas, si no tienen la empatía de ver a alguien y decir, oye, ¿estás bien? No, directamente es como que no, no me interesa. ¿Estás bien o no? Fuera de aquí, cosas, esas cosas, men. Negación de atención médica por parte de profesionales tan mediocres, tan papas fritas e ineptos, que no saben reconocer un infarto cuando lo ven en una persona. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, un tema muy difícil. Obviamente no todos los doctores son malos, pero 250.000 muertes por año en todo el mundo. 250.000 muertes de personas saludables que hoy podrían estar comiendo con sus hijos, jugando. sí, y probablemente hayan muchas más, pero son cosas que directamente ni siquiera pudiésemos adivinar o saber, porque si directamente un doctor o una enfermera hizo algo mal, indicó algo que no debió indicar, y directamente esa persona le,
le acarrió tener problemas en el futuro y perder la vida debido a eso, luego no te das cuenta que directamente fue por eso. Con sus nietos o simplemente viviendo muchos, muchos años más. Imagínate que tu vida termine por culpa de un médico para el cual no fuiste nunca una prioridad. Sí, es que eso es lo feo, En primer lugar, lo comparto con los comentaristas, porque no tengo duda alguna, habrá no mucha, sino muchísima gente con historias para contar. Y gran parte de ellas sin haber podido hacer nada al respecto. Porque muchas personas en la profesión médica, quienes cometen errores así, no confiesan, sino que cubren sus huellas, a menudo con ayuda de colegas o subordinados, sí, sabiéndose inmunes, porque probar casos así ante la justicia es muy difícil. Sí, men, y dependiendo del De país, hecho, y dependiendo del país directamente no puedes demandar estas cosas porque nadie te va a creer, o nadie te va a querer ayudar, o estas cosas, men. Y es lo peor, que estas personas se suelen aprovechar de los más necesitados, la gente más humilde. podría decirse que la enormísima mayoría entre quienes cometen mala praxis en todas sus formas cubrirían sin pestañear su responsabilidad en un accidente. Tienen menos ética que un veterinario promedio. Imagínate lo poco que les importa el inmenso dolor de los hijos, las hijas, las madres, los padres, hermanos. Sí, men, hay doctores que sí sienten empatía contigo cuando tienen que decirte que un paciente ha fallecido. Y se nota esos doctores que tienen empatía contigo y directamente saben el dolor que estás pasando. Pero luego hay otras personas que directamente es como que te lo dicen tan frío porque no les interesa o simplemente no les importa mucho. Amigos y nietos de sus pacientes. Matasanos les llaman. Y gente miserable, men. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, Dross. Y bueno, chicos, eso ha sido todo el video. La verdad que la única cosa que no conocía era lo de los cadáveres y lo de John Brandon, estas cosas. Pero ciertamente no me sorprendió. Los otros temas sí fueron como muy duros de tratar, porque son cosas que pasan en nuestro día a día y cosas que a veces si prefieres ignorar sería mucho mejor porque vivirías feliz, pero en algunos casos no puedes simplemente evitarlo. Pero bueno, si te ha gustado el video, dale like, comenta y suscríbete. Chao, chao.